a grabar. Las grabo y después las subo, ya sea esta noche o mañana en la mañana, al canal de YouTube o cuando Francesca me lo acuerda. Que me empiece a enviar mensajes. Mira, subiste la clase. Mira, pero que no la veo. Mira como yo digo, ok, pero va a subir ahora, dame un break. Así que, muy bien. Vamos a orar. Vamos a comenzar orando y dándole gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de llegar aquí, de estar aquí, de escuchar su palabra, de aprender. En esta, en esta segunda clase que hoy tenemos de la Escuela de Sanidad Interior, ordenando nuestro mundo interior, hoy vamos a la segunda clase. El miércoles pasado fue la primera. Para aquellos que no estuvieron aquí en la primera o no la han escuchado, está ya en el canal de YouTube de la iglesia, la clase. ¿Okay? Para aquellos que sepan cómo, bueno, aparece allí, usted va a ver que dice clase 1, Escuela de Sanidad Interior, está por allí. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta noche por la oportunidad que tú nos das de poder acercarnos a tu palabra, de poder tocar este tema, Señor, que tanta necesidad hay en el pueblo de Dios y en la iglesia. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú dirigiéndonos, que seas tú hablándonos, que seas tú ministrando a los corazones de cada uno de nosotros, para que tu palabra sea la que reine, tu palabra sea la que ministra nuestros corazones. Padre, háblanos a través de la clase de hoy, aquellas áreas de nuestra vida que necesitan ser sanadas y tocadas, Señor. Ayúdanos a que las mismas puedan sanar. Así que te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero comenzar la clase leyendo unos pensamientos sobre lo que es la sanidad interior y sobre lo que es madurar. ¿Ok? Escuche bien. Eso no está en la presentación, no está. Esto se lo quiero leer a ustedes. Dice así: madurar es contar la historia completa, sin omitir la parte donde tú te equivocaste. Asumir tus errores es un signo de salud emocional. Madurar implica dejar de culpar a otros y mirar hacia adentro de ti con honestidad. Negar tu responsabilidad solo prolonga el dolor y bloquea tu proceso de sanidad. En toda relación, la responsabilidad emocional es compartida. Asumir tu parte, las decisiones que tomaste y las que evitaste tomar, es el primer paso hacia la madurez emocional. Dios no va a sanar lo que no estés dispuesto a admitir. El que encubre su pecado no prosperará, más el que confiesa, se aparte, alcanzará misericordia. Dice Proverbios 28:13. Madurar es caminar en la luz, no en las excusas. ¿Amén? Bueno, les dejo con eso. En todas las clases les voy a zumbar ahí unos pensamientos así, para para calentar los motores. Exactamente, para calentar los motores. Bueno, hoy vamos con la clase rompiendo los falsos conceptos de Dios. Rompiendo los falsos conceptos de Dios. ¿Por qué esta clase es importante? Bueno, porque cuando nosotros no tenemos una salud emocional como debe ser, o cuando no hemos sanado emocionalmente y cuando todavía vivimos con heridas, vamos a tener conceptos equivocados de Dios. ¿Okay? Y eso yo se lo voy a probar ahorita mientras vayamos en la clase para que usted lo vaya viendo. Pero vamos primero a ver cuáles son los objetivos de la clase de hoy. Los objetivos de la clase de hoy
Número 1, comenzamos esta lección distinguiendo entre los pensamientos de la mente y las creencias del corazón. ¿Okay? Vamos a estar hablando sobre lo que son los pensamientos de la mente y las creencias del corazón, que son dos cosas diferentes. Vamos a establecer la verdad de que no actuamos según lo que sabemos, sino según lo que creemos. ¿Ok? Escucha esto porque esto es bien importante. Cuando yo aprendí esto, esto fue libertador para mí. Muchas veces nosotros pensamos que nosotros actuamos por lo que sabemos y por eso es que usted ve gente que sabe mucha Biblia, pero no la vive. ¿Por qué? Porque no actúan por lo que saben, sino por lo que creen. Lo que creen es lo que dicta tu estilo de vida. ¿Okay? Así que vamos a hablar de eso hoy. También hablaremos sobre la diferencia entre percepción y realidad, sobre nuestra percepción y la realidad, y cómo lo que percibimos se vuelve nuestra realidad. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando tenemos un corazón herido o lastimado, o cuando no necesariamente tenemos que tener un corazón herido, sino a veces cuando no tenemos toda la información en algo, empezamos a tener percepciones de las situaciones que la mayoría de las veces no son correctas y no son la realidad. Así que eso lo vamos a estar viendo también, porque eso es parte de romper con esos conceptos equivocados de Dios. Y que vamos a hacer también, explicaremos cómo esa realidad errada distorsiona nuestro concepto de Dios y creamos un Dios falso a raíz de nuestra percepción. Y como parte de la clase, yo le voy a hablar de algunos de los conceptos erróneos que desarrollamos de Dios. ¿Okay? Muy bien. Así que, ¿estamos listos? ¿Estamos listos acá? ¿Estamos listos aquí? ¿Estamos listos aquí? Bueno, ¿y allá en la cámara también? Ok, muy bien. Pues vamos a arrancar. Próximo. Muy bien. La mente y el corazón tienen su propia forma de pensar. La mente y el corazón tienen su propia forma de pensar. ¿Qué significa eso? Que lo que se produce en la mente, ¿verdad? Lo que se produce en la mente, déjenme buscar por aquí rapidito algo. Okay, aquí estamos. Lo que se produce en la mente se llama pensamiento y lo que se produce en el corazón se llama creencia. Okay, en el próximo slide, por favor, vamos a ver algo, vamos a ver eso. Próximo slide. Dice, lo que se produce en la mente se le llama pensamiento. ¿Okay? Lo que se produce en la mente se le llama pensamiento. Pero lo que se produce en el corazón, en el próximo slide, se le llama creencia. ¿Okay? Se llama creencia. De hecho, Lucas capítulo 10, verso 27, vamos a pasar al próximo slide para verlo. Mire lo que dice. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. O sea que ahí hay varias cosas envueltas en el proceso de amar a Dios. Está envuelto el corazón, está envuelto el alma y está envuelta la mente. Entonces dijimos que lo que produce la mente se llama pensamientos y lo que produce el corazón se llama creencia. Entonces, la mente razona, escúcheme bien, la mente razona, pero el corazón cree. La mente razona, pero el corazón obviamente, ¿qué es lo que hace? El corazón cree. En los momentos de crisis,
escuche esto, en los momentos de crisis que tú y yo pasamos, sea la crisis que sea, llamémosle crisis matrimonial, crisis financiera, crisis familiar, crisis de salud, sea lo que sea. Siempre que atravesamos momentos de crisis, no actuamos por lo que sabemos intelectualmente, sino por lo que creemos emocional y espiritualmente. En la mayoría de las veces, nunca aplicamos lo que conocemos, aplicamos lo que está en el corazón, que es lo que creemos. ¿Okay? Así que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, ¿verdad? Ahora, vamos a ver, esto es importante, que quiero abundar algo aquí relacionado al asunto del pensamiento y de la mente. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué, verdad? ¿Por qué a Satanás le interesa más tu mentalidad que tu espiritualidad? Hágase esa pregunta. ¿Por qué a Satanás le interesa más tu mente, tu mentalidad, tus pensamientos que tu espiritualidad? ¿Alguien sabe? Ok. ¿Quién más? Ajá. Ok. ¿Qué más? ¿Por qué a Satanás le interesa más tu mentalidad, tu mente, que tu espiritualidad? A él no le preocupa tanto tu espiritualidad si logra controlar tus pensamientos. Si logra controlar tus pensamientos, acuérdense que la Biblia dice que él lanza dardos de fuego, ¿verdad? A nuestra mente. Son dardos de fuego que vienen a través de qué? De diferentes maneras. Vienen a través de ideas, ideologías, vienen a través de pensamientos, vienen a través de experiencias, vienen a través de un montón de cosas. Y eso son dardos, dum, 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 dum. La primera batalla que usted tiene es aquí arriba. ¿Ok? Aquí. De hecho, los estudios establecen que una persona adicta, por ejemplo, al alcohol o a la droga, cuando entra en su proceso de desintoxicación, la desintoxicación física, aunque dolorosa, es la menos fuerte de romper. Porque pasan esos días ahí, como quien dice, con los calambres y todos los síntomas del cuerpo que le dan, pero después de ciertos días ya se recuperan. Pero la dependencia más fuerte para romper es la mental. Porque nuestra mente es el centro de operaciones donde Satanás quiere establecer su qué, como quien se dice, su torre de control. Y su torre de control, ¿verdad? Así que, ¿por qué a Satanás no le interesa más tu mentalidad que tu espiritualidad? Vamos a ver varias cosas. Mentalidad, ¿qué es mentalidad? Mentalidad es la percepción psicológica creada por un sistema de creencias. Todos aquí tenemos un sistema de creencias. ¿Okay? Mire, y a mí me impacta grandemente porque es que la escritura es poderosa. Cuando Jesús comenzó su ministerio, comenzó su ministerio de una manera magistral atacando nuestra mentalidad. ¿Cómo, pastor? Cuando él salió, lo primero que predicaba y decía era, arrepentíos y convertíos. ¿Por qué es un ataque a la mentalidad? Porque arrepentirse significa cambiar de rumbo y cambiar de mente. Por lo tanto, el ministerio de Jesús cuando arrancó con un ataque frontal a nuestra manera de pensar. Ahí fue, arrepentidos. Pero ¿de qué me toca? Arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos porque el reino de Dios está entre vosotros. Y el arrepentidos
Pues el arrepentirse requiere una acción. De hecho, la palabra original en el griego de arrepentirse significa cambiar de dirección. O sea que si usted iba caminando hacia allá, se arrepintió y viró hacia acá otra vez o hacia otro lado. O sea, cambió de dirección de donde usted iba. Eso es arrepentirse. ¿Okay? Así que Jesús inició su ministerio con un magistral ataque a nuestra mentalidad. ¿Verdad? Nos dijo arrepentíos. El arrepentimiento, como le dije, es un cambio de mentalidad. Número uno, es un cambio de conceptos, es un cambio de ideas, es un cambio de creencias y es desaprender lo mal aprendido. Eso es arrepentimiento. Vuelvo y repito. Arrepentimiento es un cambio de mentalidad, es un cambio de conceptos, cambio de ideas, cambio de creencias y es desaprender lo mal aprendido. Por eso es que cuando yo me arrepiento de mis pecados y vengo a Jesús y me arrepiento, comienza en mi vida un proceso que se llama el proceso de santificación. Y ese proceso de santificación, Dios utiliza la palabra, la escritura, ¿para qué? Para destruir conceptos que yo aprendí por muchos años, que pudieron haber venido de mi crianza, de mi entorno, de la manera en que viví, ¿verdad? Y esos conceptos pueden ser variados. Conceptos de crianza, conceptos de conducta, conceptos sobre la mujer, conceptos sobre el hombre, el machismo, el feminismo, es que nosotros los vientos somos así y todo ese tipo de cosas, todos esos conceptos, la palabra de Dios cuando tú te arrepientes viene como si fuera una aplanadora, tumbando todo eso. Y por eso es que Satanás siempre te va a hacer la lucha y te va a hacer la guerra para que tú nunca abras tu Biblia después del domingo. Porque lo que tú escuchaste el domingo te emocionó el domingo y te acordaste hasta el lunes en la noche. Ya después de ahí tú retienes quizás un 10 o un 20%, no te acuerdas de todo, a menos que estés apuntando mucho. Pero por eso es que todos los días tú tienes que exponerte a la palabra de Dios, leyéndola y estudiándola, porque el mismo apóstol Pablo dice que la palabra de Dios sobreabunda en nuestros corazones. Y la palabra de Dios es la única que viene a que arrancar, a destruir, a plantar y a edificar. ¿Qué arranca? Arranca obviamente conceptos falsos que tenemos de Dios, conceptos falsos que tenemos de la Escritura, conceptos falsos que tenemos de muchas otras cosas. Empieza a arrancar que las ideas que creemos que pueden ser ideas que choquen grandemente con la verdad de la Escritura. Viene a arrancar que las creencias, todos tenemos un sistema de creencias. Nos criaron de esta manera o tenemos estas creencias, ¿verdad? Por ejemplo, mi familia de parte de mi mamá, decían que eran católicos. Iban a la iglesia solamente el domingo de Ramos, man. Yo nunca me acuerdo haber visitado la iglesia católica y mi familia era que eran católicos. Pero además de que eran católicos, también eran espiritistas. Y además de que eran espiritistas, les gustaba también leer la mano. Y además de leer la mano, también leían el horóscopo. Y además de leer el horóscopo, también veían a Walter Mercado. Y además de ver a Walter Mercado, también creían en la superstición. O sea, que eso era una mezcla de cosas. Sin embargo, del lado de mi papá, mi abuela era cristiana nacida de nuevo. Y cuando mis padres se divorcian a la edad de 3 años que yo tenía, mi papá obviamente me buscaba los fines de semana para yo estar con él y yo me quedaba en casa de mis abuelos paternos. Y mi abuela le decía a mi mamá, échale ropita linda y bonita para llevarlo el domingo a la iglesia. Y ella siempre me llevaba todos los domingos a la iglesia, que íbamos caminando. La iglesia quedaba 2 calles detrás de la casa donde vivíamos. Íbamos caminando hasta la iglesia y llegábamos allí y a esa corta edad, mi abuela, cristiana nacida de nuevo, haciendo eso que fue sembrando en mí.
la semilla de la palabra. Y la palabra que dice la Escritura, que la palabra de Dios no vuelva atrás, ¿qué? No vuelva atrás vacía. ¿Entiendes? Entonces, ella fue sembrando eso. Ella fue sembrando eso y yo empecé a entender que habían cosas como que no cuadraban en la familia de parte de mi mamá. Yo digo, estas cosas como raras aquí como que no cuadran con lo que me enseñan acá. Empecé desde pequeño a entender unas cosas, ¿verdad? Luego, obviamente, ya en mi adolescencia y todo, pues yo me aparté, me fui al mundo otra vez y qué sé yo. Pero la palabra que había sido sembrada en mi corazón, ¿qué hizo? Dio fruto y me trajo nuevamente a los pies del Señor. Todo porque mi abuela lo único que hizo fue orar por mí y llevarme fielmente desde pequeñito a la escuela dominical y al culto los domingos. Eso fue, ¿ok? Entonces la palabra de Dios viene a arrancar conceptos, ideas, creencias y a enseñarte a desaprender lo mal aprendido. ¿Ok? Y eso es arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento no es, además de ser una experiencia, religiosa cristiana, también es una crisis psicológica que usted vive. ¿Ok? Porque es una crisis, dile que estamos bien. En la crisis psicológica, dile que la crisis psicológica, ¿por qué hay una crisis psicológica en el arrepentimiento? ¿Alguien sabe? Porque rompes. Exacto. Porque eso va creando patrones psicológicos en nosotros. ¿Cierto? Y eso va a crear una crisis psicológica. Entonces, tu mentalidad será más importante que tu espiritualidad, pues tu mentalidad va a definir tu espiritualidad. ¿Ok? Por eso es que el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, en el libro de Romanos y en otras escrituras dice que nuestro entendimiento es renovado por la palabra y que no nos conformemos a este siglo, sino que renovemos nuestro entendimiento. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué quiero decir con esto? A Satanás no le preocupa tu espiritualidad, porque tú puedes venir a la iglesia todos los domingos. Pero si el resto de la semana tú no te estás exponiendo a la palabra, tú no estás creciendo. No estás creciendo. Entonces, como no estás creciendo, porque la fuente de crecimiento es la palabra y la oración, ¿verdad? Y si tú piensas que vas a crecer solamente congregándote el domingo y escuchando el mensaje del domingo, donde el martes o el lunes en la noche ya se te olvidó lo que se predicó el domingo, pues entonces al enemigo no le interesa ni le preocupa tu espiritualidad porque sabe que no tienes ninguna. Y por eso él puede trabajar en tu pensamiento. Y por eso es que tenemos tantas personas con conceptos erróneos y equivocados de Dios. Y si a eso le sumamos, que la persona está herida, que la persona no haya resuelto asuntos del alma, pues mucho más aún. ¿Ok? Mucho más aún. Mire lo que dice Proverbios, vamos al próximo slide. Mire lo que dice Proverbios 23:7 y Proverbios 4:23. Dice, porque cuál es en su pensamiento, en su corazón, tal es él. Come y bebe y te dirá, mas su corazón no está contigo. 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana, ¿qué? Porque de él mana la vida, ¿verdad? Porque de él mana la vida. Ahora, como dije ahorita, al principio, lo que se produce en la mente se llama pensamiento y lo que se produce en el corazón se llama creencia. ¿Por qué las creencias son importantes? Porque las creencias, próximo slide, por favor, porque las creencias son el filtro por el cual nosotros
filtramos las experiencias que vivimos. ¿Okay? Las creencias son el filtro por el cual nosotros filtramos todas las experiencias que vivimos. Muy bien. Las creencias profundas, formadas muchas veces en medio del dolor, filtran todas nuestras experiencias. Y esas creencias pueden estar alineadas con la verdad, o esas creencias pueden estar distorsionadas. Entonces, mire esto. Yo hablaba hoy con una psicóloga que ella es de San Diego, California, Miriam Nenninger se llama ella. Yo la ayudé a ella hace unos años atrás con un libro que ella escribió y le ayudé a conseguir una editorial que le publicara el libro. Entonces me llamó en estos días que quería hablar conmigo porque había escrito otro libro para que yo la dirigiera. En cuanto a eso, estuvimos hablando la tarde. Y sí, ella escribió un libro nuevo que ahora mismo no me acuerdo cuál es el título, pero tiene que ver con esto, tiene que ver con sanando la herida de mamá. ¿Okay? Y ella en un estudio que hizo de más de 20 años descubrió, está brutal, yo le dije que me enviara el estudio porque quiero verlo bien y utilizarlo quizás en una de las clases, porque ella en ese estudio que hizo de más de 20 años, como ella es psicóloga profesional, dice cómo ella pudo descubrir cómo, por ejemplo, cuando hay una relación con mamá rota de parte de su hija o su hijo, qué es lo que ocurre en esa persona, en términos hasta de relaciones. Los hombres que se buscan, la gente con la que se apegan, todo ese tipo de cosas, ella científicamente lo prueba en el estudio, pero ella es cristiana también y lo trae. Ella me explicó un capítulo que ella hace sobre Abraham y específicamente la relación que tuvo Abraham con Ismael y la ruptura de lo que pasó ahí, lo que provocó eso. Impresionante. Pero ella explicaba ese asunto de las creencias, que lo que nosotros creemos es lo que filtra cómo interpretamos las vivencias que tenemos, ¿verdad? Cómo interpretamos lo que nos ocurre a nuestro alrededor, las experiencias que vivimos. Por ejemplo, una mujer que ha vivido una o varias experiencias de dolor y fracaso con un hombre y empieza a decir, por eso es que yo no creo en los hombres, por eso es que yo no creo en el matrimonio, por eso es que yo no esto, por eso es que no otro. Empiezan a tener a filtrar esa experiencia, obviamente por un filtro de dolor, y empiezan a tener una creencia completamente distorsionada. ¿Por qué es distorsionada? Porque no todos los hombres son así. Los que tú escogiste son así, pero no todos son así. ¿Ves? Entonces, por eso la madurez en los procesos, en las relaciones, es bien importante. ¿Okay? Es bien, bien importante. De hecho, hay algo por aquí que quiero leerle sobre eso. Déjame ver si lo encuentro para... a ver si lo encuentro por aquí. Ok, mírelo aquí. Esto está chévere. Esto es parte de lo que ella me compartió y lo voy a compartir con ustedes. Cuando una madre sana, sanan generaciones. Escuche eso. Cuando una madre sana, sanan generaciones. Sanar la herida que tienes con tu madre es romper ciclos. Lo que no sanas, lo repites sin darte cuenta. ¿Eh? Pero cuando enfrentas tu dolor con la ayuda de Dios y la palabra, detienes la cadena de abandono, de rechazo, de culpa que heredaste. La detienes. La sanidad emocional también es obediencia espiritual. Tu sanidad interior es el terreno
Oiga esto, es poderoso. Tu sanidad interior es el terreno donde florece la próxima generación. Donde florece la próxima generación. Un corazón sano puede criar con paciencia, amar con verdad, disciplinar con ternura. Tus hijos no necesitan perfección, sino una madre sana, transformada. El amor sano se hereda, la herida no sanada también se hereda. Los hijos aprenden más por lo que ven que por lo que oyen. Una madre que aprende a amar y a perdonarse les enseña a sus hijos a hacer lo mismo. Tu sanidad no es solo para ti, escucha esto, es un legado que tú dejas. Y si hoy eres, por ejemplo, ella estaba diciéndome, si hoy eres soltera y un día anhelas ser madre, este es tu tiempo para sanar, aprovechar. Porque esto es importante, porque hay gente que no terminó una relación, ya se dejó de fulano y a las 3 semanas o a menos de un año ya está enganchado con otra persona. No ha cerrado este ciclo bien todavía. No ha sanado las heridas de esta relación que fue tumultuosa, tóxica, y ya se juntó acá con otra persona. Y el problema de eso es que sigues repitiendo el patrón, sigues repitiendo el patrón, sigues repitiendo el patrón, y la herida sigue abriéndose, sigue abriéndose, sigue abriéndose. No logra sanar, se sigue infectando. ¿Entendió ahí? Muy bien. Entonces, las creencias profundas formadas muchas veces en medio del dolor filtran todas nuestras experiencias y esas creencias pueden estar alineadas con la verdad o pueden estar distorsionadas. Eso es bien importante que también lo entendamos, ¿verdad? Próximo slide, por favor. Vamos a ponerlo aquí también. Las creencias son las enseñanzas que extraen de dichos eventos o que han formado nuestra forma de percibir las cosas. Las creencias son las enseñanzas que se extraen de dichos eventos y que van formando nuestra forma de percibir las cosas. ¿Verdad? Un ejemplo de eso es cómo nosotros criamos. ¿Cómo nos criaron? ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? La. Bueno, pues yo, así, porque a mí me criaron así, pues así yo crié. No necesariamente como te criaron y todo lo que hicieron cuando te criaron necesariamente estaba bien. Cuando tú vienes al Señor y naces de nuevo, tú tienes que revisar eso porque entonces la Biblia da instrucciones sobre eso y tenemos que cambiar la manera a veces que criamos. Por eso hicimos aquí hace un tiempo atrás, este año, la escuela para padres. ¿Cuántos vinieron a la escuela para padres? Muy bien. ¿Okay? Así que las creencias, como dice ahí, las creencias son las enseñanzas que se extraen de dichos eventos y que van formando nuestra forma de percibir las cosas. Escucha, esa palabra es clara, la forma de percibir las cosas. ¿Okay? Vamos a ver ahora el próximo slide que quiero, hablando de la percepción. Miren, la percepción no necesariamente es la realidad. Y me encantó esa foto porque hoy día eso está de moda. Lo que es la inteligencia artificial, pero específicamente eso. ¿Cómo es que se llama eso? A mí se me olvidó. La realidad virtual, pero que no es realidad. Yo veo videos que yo me muero de la risa a veces de esos cómicos, de esa gente que se ponen a hacer cosas, se caen o le dan a algo, rompen algo, porque ellos piensan que están metidos ahí, que esa es la realidad, pero esa no es la realidad, es una percepción, pero no es la realidad. La realidad está cuando te quitas, ¿qué? Las gafas esas, ¿verdad? Ahí está la realidad. Exactamente. Entonces, la percepción no es
la realidad muchas veces. ¿Por qué? Porque muchas veces confundimos nuestra interpretación con hechos, pero una percepción puede ser falsa. ¿Por qué puede ser falsa? Porque puede estar influenciada por heridas, por traumas y por ideas erradas. Voy a dar un ejemplo sencillo, que yo lo he vivido y lo viví en mis trabajos y todo. ¿Cuántos de ustedes tienen algún familiar o han tenido compañero de trabajo que de momento viene, ¿verdad? Están así en un grupo hablando, y viene esa persona, se le acerca y le dice, mira, ¿tú viste a fulana? Sí, la viste. Está hablando allí con la jefa, hablando de mí. Eso deben estar hablando de mí. Eso es que me quieren votar. Porque ella me tiene una envidia, porque ella sabe que yo hago un trabajo mucho mejor que ella. Yo soy más profesional. Y ella es una envidiosa, yo la he visto porque cuando me mira en la oficina, ¿tú no la has visto cuando me mira? Y tú no has visto cuando vamos a tomar café allí al área de café, que ella me esquiva. Y uno, oh, yo no he visto, se hacen toda esta peliculita, hacen una película, ¿verdad? ¿Cuántos han tenido esa experiencia de gente así? ¿Ok? Hasta de familias de uno, no tiene. Yo tenía una tía así, que era todo, tacho, sabe Dios lo que están hablando allá, me estarán pelando, como aquello. Yo decía, Titi, pero déjate de esas boberías, ¿quién te está pelando y para qué? ¿Por qué tienen que estar pelándote? Tacho, las cosas, ya tú vas a ver. Percepción, percepción, que nunca es la realidad. A levantar la mano. Así, eso es así, eso se da mucho, eso se da mucho. Entonces, eso es un ejemplo de lo que es la percepción. Y hay gente que tiene percepciones de otra gente que no son reales. Enemigos imaginarios o que hablaron de ellos o que le quieren escuchar el palo, pero ¿qué es esto? O sea, yo honestamente, como yo nunca fui así, a mí me cuesta lidiar con personas de esa manera porque yo digo, ¿cómo tú eres feliz? Pensando y pendiente a ver qué dicen o qué estarán diciendo de ti, como si tú fueras, olvídate, la última Coca-Cola en el desierto para que estén hablando de ti. O sea, es una cosa tremenda. Entonces, muchas veces esa percepción se da hasta en la iglesia. O sea, eso yo voy a decir yo ahora. ¿Viste el pastor? No me saludó. El pastor estaba como con 5 personas allí hablando y la persona pasó así, el pastor ni la vio y dice, ni me saludó. ¿Okay? Y eso que le dije, Dios le bendiga, ni me respondió. Exacto. Eso es que tiene algo. Definitivamente yo voy a buscar otra iglesia, esto no es para mí. Sí. Yo tuve una experiencia con una persona cuando estábamos en la escuela, una persona que empezó a visitar la iglesia y después que tuvimos la conversación no volvió más. Pero lo voy a confesar aquí. La persona vino y me dice, pastor, esta iglesia es espectacular. Esto está brutal, a mí me encanta esta iglesia, esto de los hermanos y el mensaje y todo. Y yo, qué buena hermana, qué buena. ¿Y de dónde usted viene? O sea, ¿de dónde usted? ¿De dónde tal sitio? ¿De qué iglesia usted viene? Ah, yo vengo de la iglesia, pues yo me fui a esa iglesia, porque en esa iglesia no hay amor. Allí no hay amor, nadie. Todo el mundo es ogro, no hay amor ni nada. Y este y aquello. Y yo, ¿y usted dónde? Yo soy de Puerto Rico. ¿Y a qué iglesia usted iba en Puerto Rico? Ah, yo iba en tal pueblo, a tal iglesia y eso, pero yo me tuve que ir de allí también porque esa iglesia tiene un problema de chisme y de unas cosas y no había amor tampoco allí. Y ya yo veía por dónde iba la cosa. Ya yo la veía. Y yo cogí y le dije, pues mira, hermana, quiero decirle algo. No, yo le dije, esta tampoco va a ser su iglesia.
porque va a llegar el momento que usted va a encontrar algo que no le va a gustar y nos va a decir también en otra iglesia que se vaya que aquí tampoco había amor. Así que yo creo que tampoco está en su iglesia. No volvió más. Pero percepciones, ¿verdad? Las percepciones que no son obviamente la realidad. Hay un ejemplo bíblico sobre eso de las percepciones muy bueno y está en Juan capítulo 11. Si quiere buscarlo en su Biblia, Juan capítulo 11. Juan capítulo 11 habla de la muerte de Lázaro. ¿Cuántos han leído esa historia? ¿En verdad que sí? Habla de la muerte de Lázaro. Y entonces, no voy a leerlo completo, ¿verdad? Porque es un texto larguísimo. Tiene 57 versos, pero vamos a resumirlo. Dice la historia que obviamente Lázaro estaba bien enfermo. Lázaro tenía dos hermanas, María y Marta, y eran conocidos muy de cerca de Jesús porque cuando Jesús iba de una ciudad a otra que pasaba por Betania, ese era el lugar, la casa de Lázaro, María y Marta, era el hogar donde él se quedaba con sus discípulos y descansaban allí, comían, para luego continuar con el camino. ¿Okay? Por lo tanto, esta familia amaba a Jesús tremendamente y Jesús los amaba a ellos. Jesús se entera de que, de hecho, el pasaje así mismo lo dice, en el capítulo 11, versículo 5, dice, y amaba a Jesús a Marta y a su hermano, y a su hermana y a Lázaro. Lo dice así en la Reina Valera. Él se entera que Lázaro estaba enfermo y que estaba bien enfermo. Jesús continúa haciendo lo que estaba haciendo, luego se entera que Lázaro murió de la enfermedad que le dio. Le dan la noticia de que él está muerto, pero él no suspende lo que está haciendo ese día para ir a ver a su hermano, sino que esperó, terminó lo que está haciendo y luego fue, ¿verdad? Cuando él llega eh, a Betania, ya Lázaro llevaba 4 días de muerto, ya lo habían enterrado. Ya habían hecho el funeral, ya habían hecho todo eso y ya él estaba muerto, ya estaba en la tumba enterrado de 4 días. Imagínate, pasaron días. Entonces, cuando Marta oyó que Jesús venía, dice el texto bíblico que ella salió a encontrarle. Ella salió de la casa, ¡fum!, rápido a encontrarlo. Yo me imagino que le dijeron, mira, por ahí viene Jesús. Yo me imagino que ella salió corriendo de la casa para encontrarlo, ¿verdad? Y uno se puede imaginar, bueno, esta mujer salió a encontrar a Jesús porque amaba a Jesús, etcétera, etcétera, pero cuando llega a Jesús, cuando ella llega donde Jesús, ella viene y le recrimina y empieza a tener una percepción equivocada. Porque le dice, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. ¿Ok? Entonces, ellas percibieron, escuche esto, ¿cuál fue la percepción que ellas tuvieron? Ellas percibieron que Jesús había llegado tarde en medio de su dolor y en medio de su pérdida. Llegaste tarde, Jesús. Exacto. Si hubieses estado aquí, ¿por qué no viniste antes? Ese fue el reclamo, ¿verdad? Entonces había una percepción
de que Jesús había llegado tarde, pero la realidad fue que Jesús no llegó tarde. Jesús llegó en el tiempo que tenía que llegar para hacer el milagro que iba a hacer. Entonces la percepción de Marta fue equivocada, ¿verdad? Humanamente hablando, tuvo una percepción equivocada. Mezclada, ¿por qué tuvo esa percepción? Mezclada con su dolor, sus emociones, el dolor de la pérdida de su hermano. ¿Por qué? Mire, le voy a explicar por qué. Porque en el tiempo bíblico, si hay dos mujeres en la casa y un solo hombre y el hombre muere, esas mujeres están a la merced de quedarse en la calle. Porque los que trabajaban y traían el dinero a la casa y mantenían eran los hombres. Las mujeres no generaban el dinero que el hombre generaba. Entonces era prácticamente la muerte de Lázaro, era prácticamente, se quedaron que solas, pero se quedaron desprotegidas a la merced del gobierno, de todo el mundo que puede decirle, se van de aquí, ustedes, porque acuérdense que la mujer en aquella época no tenía ningún poder, no tenía nada. Y Jesús llega allí, en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de la pérdida, en medio del llanto que tuvieron que haber tenido por tanto tiempo esos días. Jesús llega y escucha a Marta decirle, si hubieses estado aquí. Le recriminó. Porque muchas veces el dolor y la herida nos hace recriminarle a veces a quien menos tiene la culpa. Y nos ciega. Pero Jesús no se ofendió. Jesús no se ofendió con eso. ¿Ok? Jesús le contesta y le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y luego le dice a ella, me imagino mirándola a los ojos, con la ternura que Jesús tenía con esa familia, mirándola a los ojos, me imagino que le dijo, ¿crees esto? ¿Lo crees? ¿Verdad? Y dice el pasaje bíblico en el verso 27 que ella dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Y ahí ella sale corriendo y llama a María, le dice, María, mira, aquí está Jesús, llegó. Se levantó María deprisa también. Jesús entró al lugar, a la aldea. Pero dice la escritura que Jesús se conmovió y lloró. Lloró porque vio el dolor que estas mujeres tenían. ¿Okay? Vio el dolor que estas mujeres tenían. Por lo tanto, ellas tuvieron una percepción de que Jesús había llegado tarde, pero Jesús había llegado a tiempo. Había llegado en el tiempo exacto, en el momento exacto para hacer un milagro extraordinario. Y yo quiero que usted sepa algo. Después de ese milagro de la resurrección de Lázaro, fue que los fariseos empezaron fuertemente a perseguir a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos nunca habían visto que un profeta orara y se levantara un muerto. Número uno. Y número dos, porque parte de las características que los judíos tenían sobre quién iba a ser el Mesías prometido, era que iba a tener poderes sobrenaturales hasta sobre la vida y la muerte. Y Jesús demostró eso. Con todo y con eso no le creyeron. ¿Okay? Entonces, y esto lo vemos, mire, este asunto de las percepciones, quiero poner el próximo slide, por favor, porque es que el próximo slide es importante. El próximo slide es importante y es que así como Marta y María tuvieron ese reclamo en contra de Dios, muchos de nosotros tenemos también reclamos en contra de Dios. Muchos de nosotros tenemos reclamos en contra de Dios. ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué permitiste que fracasara en esto? ¿Por qué permitiste que fulano
se muriera? ¿Por qué permitiste esto otro? Mire, yo en uno de los procesos de consejería que yo he estado trabajando, hay una persona que le tiene un reclamo bien fuerte a Dios porque su mamá murió. Y fue de sorpresa, ella no se lo esperaba. Y todavía ella siente ese, como a ella le cuesta dirigirse a Dios como padre, porque ella culpa a Dios de que su mamá haya muerto. Y eso es una de las crisis de fe y de heridas más profundas y más fuertes que uno puede trabajar en un proceso de terapia con una persona. ¿Por qué? Porque Dios no tiene culpa de eso. Lo que pasa es que cuando le hacemos esos reclamos a Dios, el reclamo es ¿por qué no lo permitiste? ¿Por qué no dejaste que viviera más? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no otro? Y en ese reclamo que ella me decía, yo le dije, ¿por qué no? Porque Él es Dios y Él hace lo que quiere, con quien quiere y cuando quiere. Pero también eso es que, ¿usted sabe lo que es eso? La clase de hoy. Esta persona que yo estoy trabajando en este proceso de consejería tiene conceptos equivocados, distorsionados de quién es Dios. Conceptos equivocados y distorsionados. Entonces, una de las cosas que Satanás ha hecho desde el jardín del Edén, yo quiero que usted sepa eso. Mire, desde el jardín del Edén, próximo slide. Desde el jardín del Edén, el enemigo viene sembrando semillas de dudas en contra del carácter de Dios. Desde el jardín del Edén. Génesis 3:1. La serpiente le dijo a Eva, con que Dios te ha dicho, pero ven acá, sabe Dios, si tú comes de ese fruto y vas a tener el mismo conocimiento de Dios y vas a ser como Dios. Con que Dios te ha dicho que vas a morir si comes de ese fruto, ¿cómo va a ser? A lo mejor no mueres nada. ¿Qué estaba haciendo Satanás en la mujer ese día? Estuvo sembrando principios de duda. ¿Principios de duda sobre qué? Principios de duda sobre la bondad de Dios, sobre la veracidad de la palabra de Dios y sobre su fidelidad para cuidar a sus hijos. ¿Ok? Y eso no ha cambiado hoy, gente. Eso no ha cambiado hoy. ¿Ok? El enemigo viene sembrando semillas de duda en contra del carácter de Dios por siglos. Y en la vida de los creyentes viene y siembra esas dudas. ¿Ok? Entonces, próximo slide, por favor. Dios nos ama tanto que Él va a provocar situaciones que nos van a incomodar. Pero es para que salga a la luz aquello que está en nuestro corazón y que está impidiendo que nosotros nos podamos relacionar más íntimamente con Él. Porque yo quiero decirle algo. Una herida no sanada y un asunto no resuelto y un dolor no resuelto en la vida de un creyente se puede convertir en un estorbo para tú poder tener una relación íntima con Él. En tu vida de oración y en tu vida de búsqueda del Señor. ¿Cómo se forma un falso concepto de Dios? Voy a dar algunos ejemplos rapidito, 3 ejemplos aquí. Primero, ok, experiencia de una herida, por ejemplo, rechazo. Vamos a hablar del rechazo. Cuando viene el rechazo, ¿cuál es la creencia errónea que el enemigo inmediatamente siembra en tu mente? No soy digno, no soy digna de amor. ¿Verdad?
Cuando vienen y te rechazan y vives una vida de rechazo, no soy digno, no soy digna de amor. ¿Y cuál es la imagen falsa, errónea, distorsionada que desarrollas de Dios si tú crees ese pensamiento y esa semilla en tu corazón? Es que Dios es frío e indiferente. Dios es un Dios frío e indiferente. Entonces, ¿quién se quiere relacionar con un Dios frío e indiferente? Nadie. Entonces no desarrollas una relación de intimidad con el Padre, sino que desarrollas una relación de religiosidad. Otro ejemplo, el abandono, experiencia de abandono. ¿Cuál es la creencia errónea que trae, por ejemplo, el abandono en la vida de una persona? La creencia errónea que trae es que tú empiezas a decir, es que yo estoy solo, sola. Me abandonaron, papá me abandonó, mamá me abandonó, mi familia me abandonó. Yo soy una persona destinada para estar solo, sola. ¿Y cuál es la imagen falsa que se crea de Dios con ese concepto? La siguiente. Esta es la imagen falsa. Dios no está presente en mi vida. Dios no está presente en mi vida. Y eso es una imagen falsa de Dios porque la palabra claramente dice, yo estoy contigo todos los días. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Por lo tanto, eso es un concepto erróneo de Dios, que esa herida del abandono te provoca. ¿Okay? El otro ejemplo de cómo se forma un falso concepto de Dios, por ejemplo, ya hablamos del rechazo, del abandono, vamos a hablar del abuso. Ya sea el abuso físico, el abuso emocional, el abuso sexual y también, voy a incluir ahí, escúcheme, el abuso religioso. ¿Usted sabía que hay gente que sufre de abuso religioso? Y que han sufrido de abuso religioso. El abuso religioso es real. Hay gente que ha vivido abuso religioso, que están bajo líderes y pastorados y ministerios e iglesias que son abusadores. Abusan de la gente emocionalmente, mentalmente, económicamente. Que cuando usted decide que se va a ir de esa iglesia porque usted sabe que hay algo que no está bien ahí en términos de enseñanza, de doctrina o de algo que está pasando, rápido le dicen, si te vas de aquí, te vas sin la bendición de Dios, te vas bajo la maldición. Eso es abuso. Y es mentira también. Entonces, cuando pasa abuso, cualquiera de las manifestaciones de abuso que ya mencioné, mire la creencia errónea que Satanás siembra. Usted vive abuso y Satanás siembra la siguiente creencia, y la creencia es esta: no puedo confiar en nadie. No puedo confiar en nadie. Yo salí de esta iglesia, yo no confío en los pastores. Yo tuve esta relación, yo no confío no confío en nadie. Y cuando yo vivo la experiencia de abuso y el enemigo viene y trata de reinterpretarme esa experiencia y siembra una creencia errónea en mí como no confiar en nadie, la imagen falsa que yo desarrollo de Dios, ¿usted sabe cuál es? La siguiente: Dios es un tirano y un controlador. Dios es un tirano y un controlador. Mucha gente que sale de experiencias religiosas legalistas tienen esta imagen de Dios. Y yo los escucho constantemente en los podcasts, en Instagram, que salieron de esos ambientes religiosos de legalismo, pero ahora se fueron al otro extremo. Ahora ya están en el otro extremo. Acá estaban en el extremo religioso, legalista, dañino y destructivo, y salieron de ahí ahora y tienen una imagen de un Dios tirano y controlador y están en el otro lado. Ahora todo es permitido.
Y esos son los que abrazan todas las ideas y las ideologías que están por ahí y empiezan a interpretar a Dios a su manera. ¿Ve? Entonces, rechazo, no soy digno de amor, falsa imagen de Dios, Dios es frío e indiferente. Abandono, creencia errónea, estoy solo, sola. Imagen falsa de Dios, Dios no está conmigo, Dios no está presente. El abuso, la creencia errónea, no puedo confiar en nadie. La imagen falsa de Dios, Dios es un tirano, un controlador. Y cada una de esas imágenes falsas de Dios, escúcheme, evitan que tú te relaciones con Dios de manera apropiada, correcta y que tengas una relación íntima con Dios como Él quiere que tú la tengas, que dé fruto y fruto en abundancia. Habiendo dicho eso, tenemos que romper con los falsos conceptos de Dios. Y habiendo dicho eso, entonces, yo tengo unos papeles aquí. Y yo no sé si van a dar para todos, si no me van allí a mi oficina y buscan. Pero esto es uno, lo pueden doblar por la mitad y lo comparten como quieran. Vamos a repartir. Xavier, me ayuda. No por persona. Es un papel en blanco. ¿Okay? Es un papel en blanco. Si se acaban, me avisas para yo, para que allí en mi oficina, donde está la fotocopiadora en el trade, hay más. Muy bien. Ese papel en blanco. Yo les digo ahora, cuando ya todo el mundo lo tenga, les digo. ¿Dios? Ah, muchachos, pues qué chévere. Si sobraron, pues estamos queridos. Se multiplicaron como los panes y los peces. Qué bien. Ok. Mire lo que usted va a hacer con ese papel. Usted va a hacer una de dos cosas. O una o la otra, yo lo voy a decir. Usted va o a escribir o a dibujar. Cualquiera de las dos. De las dos. La imagen que usted tiene de Dios. No lo piense mucho. ¿Ok? Usted va a escribir o a dibujar la imagen que usted tiene de Dios. O sea, usted va a escribir cómo usted ve a Dios. O lo va a escribir o lo va a dibujar, cualquiera de los dos, de cómo usted ve a Dios. No, no importa en cualquiera de los lados, eso usted escribe donde usted, el papel tiene dos lados ahí, usted escribe donde usted quiera. Última vez, repito las instrucciones, usted va a escribir o a dibujar cómo usted ve a Dios. O lo escribe o lo dibuja, whichever. ¿Ok? Whichever, whichever. Muy bien. A los que nos están viendo
no nos están viendo en vivo porque esto es grabado, pero lo verán mañana, pues tienen que tomar un papel en blanco y en ese papel en blanco sencillamente van a dibujar o a escribir cómo ustedes ven a Dios. ¿Cómo ustedes ven a Dios? ¿Cómo ustedes ven a Dios? Escribo o dibujo. ¿Cómo ustedes ven? Gracias. ¿Cuántos ya terminaron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, de los que terminaron, de los y las que terminaron, ¿alguien se atreve voluntariamente a decir lo que escribió o lo que dibujó? ¿Sabía? La imagen que tienes de Dios. Uh-huh. Uh-huh. Exacto. Excelente.